Ramón Fuentes, amables asistentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la más cordial bienvenida a la continuación del seminario abierto de Martes de Derechos Humanos. Esta tarde con la conferencia magistral Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la cual estará a cargo del doctor Alejandro Ramón Fuentes, de quien me permitiré leer una breve reseña curricular. El doctor Ramón Fuentes se ha destacado por su amplia trayectoria profesional y laboral. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Regiomontana. Cuenta con estudios de especialidad en Justicia para Adolescentes, Derecho Civil y en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es maestro en Derecho Judicial y doctor en Derecho. Se ha desempeñado en diversas instituciones gubernamentales, académicas y asociaciones políticas locales. Actualmente se desempeña como magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz y le damos la más cordial bienvenida a esta su casa al doctor Alejandro Ramón Fuentes. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia. Antes de iniciar, le agradezco de todo corazón al doctor San Miguel González Piña la invitación que hace en persona para poder participar en este ciclo de derechos humanos, martes de derechos humanos, y con el tema del derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y de igual forma a todo su personal, a través de su persona, que siempre pues, amablemente nos atienden a todas las personas del Tribunal para Menores Infractores. Bueno, el día de hoy me toca platicar con ustedes el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y para lo cual traigo a colación una frase del Principito que acaba de cumplir 28 años del libro: que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recordaron. Esa es una situación que a lo largo de lo que vamos a ir viendo en la plática, vamos a ver que de una u otra manera, cuando nosotros fuimos niños, la mayoría de nosotros, pues obviamente estaba todavía el sistema tutelar, una visión diferente de la infancia que tenemos ahora. Y actualmente pues tenemos esa cuestión de que a veces pues nos habla a nosotros del tutelarismo en lugar de verdaderamente ser garantistas, como dice la Convención de los Derechos del Niño. La plática, por cuestiones metodológicas, voy a tomar tres temas, o sea, la voy a dividir en tres apartados: lo que son los antecedentes de los derechos de los niños, pero a partir de qué? A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento que tiene ahora la nueva visión sobre los derechos de los niños. Posteriormente vamos a ver los derechos de los niños y sus marcos normativos. Y en último, vamos a rescatar el derecho a participar de los niños dentro de los procesos judiciales, no solamente en justicia para adolescentes, sino también en materia penal y en materia familiar, así como en procedimientos administrativos. Iniciando con ello, pues bueno, les digo que vamos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, pues antes de la Convención sí existían algunos instrumentos, únicamente los vamos a mencionar. Tenemos que iniciar la primera situación de los derechos de los niños, es algo totalmente relativamente nuevo, en 1924, con una declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Los tres que están en rojo, que son declaraciones, no son vinculantes, y posteriormente ya los vinculantes vendrán siendo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estos no son aplicables de manera específica a los niños, pero los niños tienen el derecho, todos los derechos, y al tratarse de derechos humanos, pues obviamente también les aplica. Tenemos el convenio de la OIT del 138, que se establece como primeras condiciones o trabajos de peligro para los menores. Y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que si bien es cierto es para las mujeres, pero también aplicaba a las niñas. Estos son los antecedentes antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual pues, es uno de los tratados internacionales pues, más importantes, porque solamente Somalia y Estados Unidos son los únicos países que no lo han suscrito. Bueno, Somalia no, porque no tiene gobierno al momento de la convención, y Estados Unidos sí lo suscribió, pero nunca lo ratificó. Sin embargo, Estados Unidos ratificó los tres protocolos que derivan de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Esta es la importancia del tratado. Es un tratado mayormente ratificado y mayormente suscrito por todos los países del mundo. ¿Qué cambia? ¿O qué? ¿Que no se oye bien? Gracias. ¿Qué es lo que cambia en la Convención sobre los Derechos del Niño? Cambia la visión que tenemos sobre el niño.
Una de las visiones, me gustó mucho esta frase, es parte de lo que dice la UNICEF sobre el protocolo, que dice: los niños y niñas no son propiedades de sus familias, ni tampoco son objetos indefensos de calidad. Son seres humanos y son también titulares de sus propios derechos. La Convención ofrece una visión del niño como un individuo y como un miembro de una familia, de una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad, su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia, de esta manera la Convención se centra firmemente en todos los aspectos del niño y la niña. Esta situación nos da a hablar de dos cuestiones importantes. En el tutelarismo teníamos la situación concreta de que los padres eran las personas que, como ser objetos de protección, pues obviamente consideraban al menor como una persona incapaz. Y al ser una persona incapaz, pues no puede tomar decisiones, no puede ejercer sus derechos, y obviamente los padres fungíamos o fungen en algunos casos, pues obviamente tomando todas las decisiones del niño. Actualmente la Misión de Derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño es que los niños tengan una participación, pero como ustedes lo ven, hay que tomar en consideración el desarrollo del niño. Esto va muy de la mano con el principio de autonomía progresiva. El principio de autonomía progresiva es concretamente establecer o considerar al menor en base a sus propias facultades y obviamente a su propia etapa de desarrollo. ¿Esto qué nos va a permitir? Entender que no vamos a poder tratar a un niño de 12 años igual que un niño de 17 años, 6 meses. ¿Por qué nos va a pasar esta situación? Porque obviamente su etapa de desarrollo es una etapa diferente. El artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece los requisitos de lo que se debe ser un especialista en materia de niños. Y una de las cuestiones importantes cuando toca el tema de la especialización, toca en la fracción primera del artículo 64, que la especialización tiene que tener una persona conocimientos multidisciplinarios sobre los derechos de los niños. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, dices, bueno, pues ¿por qué multidisciplinarios para saber los derechos? Si ahorita en la plática de hoy vamos a platicar de los derechos de los niños y niños adolescentes y vamos a conocer su marco jurídico, vamos a conocer cuáles son. Pues sí, lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, pero lamentablemente para poder estos derechos ejercerlos o estos derechos exigirlos como defensores o garantizarlos como autoridad hacia los niños, pues tenemos que tener un conocimiento multidisciplinario. Y este conocimiento multidisciplinario de los derechos de los niños, pues tenemos que aplicar el principio de autonomía progresiva. Y para entender el principio de autonomía progresiva, necesariamente vamos a tener que conocer las etapas de desarrollo de la infancia. Y vamos a tener que conocer las etapas del desarrollo de la infancia desde una etapa prenatal. Vamos a tener que conocer la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia y la adolescencia, desde la adolescencia inicial, la adolescencia media y la parte final, y tomando en cuenta la etapa de la crisis del adolescente. Esta situación que nos va a permitir que, conociendo la autonomía y el propio desarrollo de los adolescentes o de los menores, pues vamos a poder tomar en cuenta y vamos a ver en qué momento podemos nosotros coadyuvar para que ellos puedan ejercer sus propios derechos. Esta es una de las situaciones importantes que la vamos a ir desarrollando a lo largo de esta plática. Pero no se olviden el principio de autonomía progresiva. La propia convención también nos establece el principio rectores. La convención que se firma en 1989 y es ratificada en 1990 por el Estado mexicano en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente en 1990, pues ¿qué nos decía? Nos decía concretamente que todo tratado internacional que fuera ratificado por el Senado de la República y obviamente iba a ser parte de nuestra ley suprema. ¿Por qué el Senado de la República? A lo mejor algunos de ustedes que son abogados profesionistas e inclusive compañeros del Tribunal y del Centro de Justicia Estatal de Alternativa, pues podrían decir, ¿para qué dice? Explica el 133, pero pues también veo que hay alumnos y que hay personas jóvenes, entonces me permitiría que el 133 de 1990, pues obviamente pedía la ratificación del Senado, porque el Senado de la República es parte del Congreso de la Unión y es la parte que tiene que encargarse de la política exterior de nuestro país. Por eso no solamente vale la firma del presidente, sino que debe estar ratificado por el Senado de la República.
En este caso, en 1990 fue ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño y obviamente esto obliga a que ya era ley para el Estado mexicano y totalmente obligatoria. Cuando hablamos de obligatoriedad y la titularidad de derechos, pues obviamente esta convención pues era aplicable para todo México y nos establece, la convención está dividida en 33 derechos y 4 principios rectores. Aquí hay que destacar, porque ya no vamos a estar en el ámbito de las leyes, sino de un tratado internacional. Ahora, con la reforma del 2011, pues yo creo que todos lo podemos entender más fácilmente, porque el artículo primero de la Constitución, la reforma del 2011, obliga a toda autoridad en ejercer sus funciones a preservar, a garantizar los derechos humanos. Y ya sabemos que la propia convención es el instrumento, como ya les comenté, mayormente ratificado, un instrumento específico para un grupo vulnerable que son los niños, y obviamente tiene derechos humanos específicos. Entonces, estos derechos humanos específicos se encuentran consagrados 4 principios rectores. Estos 4 principios rectores van a marcar la pauta interpretativa y aplicativa de la propia Convención sobre los Derechos del Niño y de los derechos que ella contiene. Estos 4 principios rectores que están ahí se encuentran contenidos, el primero de ellos en su artículo 2, es el principio de igualdad y no discriminación. Es decir, todos los niños de todos los países que han suscrito deben tener exactamente los mismos derechos, deben ser tratados y no podemos tratar a un niño diferente de otra persona. Sin embargo, también es importante y no confundir, la igualdad y la no discriminación también permite que dentro de los procesos judiciales existan algunos principios o algunas situaciones procesales que puedan equiparar alguna situación de una discapacidad de un menor con otro menor. Por ejemplo, en el caso de un proceso judicial que el menor tiene la oportunidad de acudir a un proceso oral y resulta que el menor tiene un problema auditivo, pues obviamente por más que le quisiéramos dar la participación y por más que el proceso oral, pues él va a tener que necesitar que se hagan adecuaciones necesarias al procedimiento para poderle garantizar el derecho de participación. ¿A través de qué? Pues a través de una persona que sea con lenguaje de señas o que sea a través de la traducción de la vinculación en un lenguaje braille para que la pueda entender, para garantizarle esas situaciones. Entonces todos los menores van a tener exactamente el mismo derecho. Aquí no podemos discriminar, esto es muy importante, por la edad del menor. Esto es importantísimo porque podemos decir, oye, es que el menor pues tiene derecho a participar en el proceso judicial o administrativo, pero el menor está muy chiquito, entonces no va a tener. Bueno, si él no lo puede hacer directamente, va a tener participantes que le van a garantizar esta participación. El segundo principio rector es el interés superior del niño. El interés superior del niño sí va a ser una pequeña, no va a tener tantito a hablar del interés superior del niño, porque el interés superior del niño lo hemos entendido mal. Y lo hemos entendido mal y muchas veces ha habido criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los colegiados en base a interpretar el artículo 4 constitucional, que en el artículo 4 constitucional establece el interés superior del niño. Pero hay que retomar que ese artículo 4 constitucional emana de la propia Convención. Y la propia Convención sobre los Derechos del Niño tiene concretamente la observación general 14, que más adelante vamos a comentar, que nos dice que es el interés superior del niño, y concretamente fue una observación que hace el comité, que es el órgano interpretativo de la propia convención, y nos dice que por interés superior del niño vamos a entender 3 cuestiones. Primero, como una regla, como un derecho y como un principio. ¿Cuándo va a ser principio? Cuando lo veamos en la convención. Y obviamente el interés nos va a permitir verificar de forma transversal que todos los derechos que vamos a platicar de los adolescentes sean tomados en consideración. Aquí es importante porque la argumentación, hablando de derechos de los niños, es una argumentación diferente a la argumentación de adultos, porque todos los derechos de los niños los vamos a ver, pero los vamos a ver de forma transversal. Es decir, habrá un derecho que se pueda disminuir, pero nunca suprimir. ¿De acuerdo? Por eso la regla de ponderación de Robert Lexie que no podría hacer, porque ahí es cuando son dos derechos o dos principios en contradicción, dejamos de aplicar uno para aplicar el otro, el que más pesa. Aquí no, aquí todos se pueden reducir, pero todos los vamos a tomar en consideración. Esa es la forma transversal y es lo que nos permite el principio de interés superior del niño.
El desarrollo y la supervivencia está contenido en el artículo 16, también es un principio rector. Pues obviamente la convención y los derechos de los niños van dirigidos a qué? A que el adolescente o el menor, pues obviamente se logre desarrollar tanto en un aspecto físico, emocional, cognitivo, pero también a que sobreviva. Y la sobrevivencia lleva implícito una buena alimentación, una buena crianza. Esta situación, si no, pues ¿de qué nos serviría? Pues tener, si no vamos a permitir un desarrollo y una supervivencia del adolescente, ¿de qué nos permitiría garantizar el derecho a la educación, el derecho a la participación en el proceso, el derecho a una defensa técnica? Pues si no le vamos a garantizar verdaderamente el desarrollo y la supervivencia. Y el último de los principios rectores es la participación. Este es un principio rector que nos va a garantizar que todos los niños, en cualquier ámbito, participen. Pero este debe llevar implícito que le hagamos o que haya mecanismos o buenas prácticas, si quieren que lo veamos así, prácticas que garanticen que el menor pueda participar en cualquier decisión que le afecte, en cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional en donde haya un asunto o una cuestión que le pueda perjudicar. Y esta participación va de la mano de que una persona no puede garantizar la participación si no entiende. Entonces el lenguaje que usemos vamos a garantizar esta participación. Esta participación lleva implícito dos cuestiones. Como principio rector, lleva a garantizar lo que dice la Ley General de los Derechos de los Niños, que nos habla de que todo menor de edad, entendido por menor de edad, no lo que nos dice la Ley General de los Derechos de los Niños, sino lo que nos dice el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es toda persona menor de 18 años de edad, es un niño. Y entendiendo por este niño la participación en los procesos, vamos a entender dos cuestiones importantes. La primera es que el niño va a tener que tener un acompañamiento en un procedimiento judicial o administrativo y además va a tener una defensa técnica y especializada. ¿El acompañamiento para qué es? El acompañamiento es para garantizar que el menor tenga el menor impacto. Si ustedes recuerdan, todos los procesos, incluyendo el proceso de justicia para adolescentes, son procesos que emanan directamente de los procesos de adultos. Y un proceso adulto está hecho para personas que ya están desarrolladas física y emocionalmente. Bueno, en teoría, ¿verdad? Porque hay algunas excepciones que pueden tener la edad, pero pero a final de cuentas están diseñados para ello. Entonces obviamente tenemos que garantizar o equiparar o igualar a estos menores con eso, y cómo les vamos a acompañar a través de una figura del acompañamiento, y además de que el abogado que los defienda no sea un abogado normal, sino que sea un abogado especializado para que tenga el conocimiento específico que le pueda garantizar estos derechos. ¿En base a qué? A lo que hablábamos concretamente el principio del primer rector, ¿cuál era? Pues obviamente que tenga conocimientos multidisciplinarios de los derechos, que conozca las etapas de evolución para que sepa no solamente defender el derecho, sino aplicar esta autonomía progresiva. Estos son los cuatro principios rectores. Estos cuatro principios rectores van a ser vamos a utilizarse interpretativamente cuando veamos cada uno de los derechos. En cualquier momento que tengan más dudas o que quieren que abarque algo, me comentan. Posteriormente tenemos, y aquí les hice una pequeña tabla de los derechos que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el derecho al nombre y a la nacionalidad, preservación de la identidad, separación de los padres y de las madres, la reunificación familiar, retención y traslados ilícitos, libertad de expresión, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, protección de la vida privada, acceso a una información adecuada, responsabilidad de los padres y de las madres, la protección contra los malos tratos, y son, en fin, 33 derechos. Que ahí viene el artículo en la columna de aquel lado, viene el artículo de la Convención que se dedica a este derecho. Obviamente, como les voy a dejar la presentación, no tenemos que abarcar cada uno de los derechos para no irnos en esta cuestión. Lo que se me hace interesante es, por ejemplo, cuando vamos a ver la situación, vamos a agarrar uno al azar, la protección a la vida privada de un menor. Es un derecho que está y que nos habla de protección de la vida privada, artículo 16 de la Convención. ¿Cómo vamos a analizar este derecho? Este derecho lo vamos a analizar a la luz de los cuatro principios rectores. Es decir,
Aquí les vamos a proteger la vida privada de los menores, entendido por menor de edad, un niño, persona menor de 18 años, como lo dice el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aclaro concretamente esa expresión y ahorita veremos por qué la importancia y la obligatoriedad de los tratados. Pues bueno, va a ser aplicable la vida privada a una persona que simplemente tiene un año de edad, como una persona que tiene 17 años, 11 meses, 28 días. Ese derecho va a ser igual a todos y no lo vamos a poder discriminar ni vamos a poder tratar igual o diferente, sino que todos vamos a preservar su vida privada. De igual forma, en el interés superior del niño, todos los procedimientos en donde interviene un menor de edad deben ser privados. ¿Por qué deben ser privados? ¿Por qué? Porque la cuestión es preservar la identidad del menor. En materia de justicia para adolescentes, yo creo que no tenemos ningún problema, porque cuando hablamos de nuestras audiencias son privadas. Pero ¿qué pasa en audiencias de adultos? Cuando en adultos la víctima es un menor de edad y estamos hablando de un proceso penal oral acusatorio y obviamente está todo el público en la audiencia y dicen, bueno, vamos a tomar testimonio del menor. No pueden. Tendrían que cumplir el principio y tendrían que decirle a las personas, por favor salgan de la sala porque nos tomamos un testimonio en donde solamente van a estar las partes involucradas y no puede haber público, porque lo que vamos a proteger no es el derecho que tenga el inculpado o que tenga el acusado sobre la publicidad, sino vamos a proteger el derecho del menor. ¿Y por qué vamos a preservar? Porque hay un principio rector que se llama interés superior del niño. Y si hay dos intereses en conflicto, se va a preservar siempre el interés del niño. Entonces, más que la publicidad que el inculpado quiera tener, va a ser el derecho del niño. ¿Por qué? Porque vamos a protegerlo, no vamos a hacer escarnio en él, vamos a buscar la menos revictimización del propio menor. Y por último, el derecho de participar. Al menor se le va a preguntar, se le va a hacer conocimiento en un lenguaje que pueda. Hay veces que el juez puede hacerlo directamente, hay veces que por la edad requiere apoyo psicológico o apoyo de una persona especializada para poderse comunicar con él, pero hay que darle ese derecho a la participación. El derecho a la participación, el menor puede decir si quiero participar o no quiero participar, no lo podemos forzar, pero tenemos que darle ese derecho y nos va a explicar en su lenguaje, en su nivel cognitivo y evolutivo que tenga. Si es primera infancia, segunda infancia, pero lo vamos a tomar en cuenta y le vamos a dar derecho a participar. Obviamente lo que nos diga no es vinculatorio, porque está mi hijo y a lo mejor me va a decir, oye papá, yo tengo derecho a participar, tengo derecho a que me escuches y quiero por favor que me paguen los boletos de las Águilas Doradas en primera fila de no, pues qué padre, te voy a escuchar, ¿verdad? Pero no me vincula, ¿verdad? A lo mejor te mando grada, ¿verdad? Pero muy bien, ya sería cuestión, pero el derecho a escucharlo pues lo tiene, ¿verdad? Y tiene su derecho a participar y a manifestarse libremente, pero esto va de la mano, pues obviamente a que sí le esta cuestión de participar. Esto es contrario al sistema tutelar. Cuando platicamos del sistema tutelar, pues yo creo que aquí la mayoría de los que somos grandes sería difícil que en algún momento nuestros padres nos preguntaran en qué primaria quisiéramos estudiar, en qué secundaria quisiéramos estudiar o en qué preparatoria. Yo creo que nos escribían en la básica. Licenciada, no le pregunto porque ese era un sistema todavía más anterior al tutelar, ¿verdad? Era del atenuado. Bueno, la situación es obviamente que ahora hay que escucharlo, no quiere decir que si me dice que quiere estar en otro colegio o en una escuela diferente a la que está, pues no, lo voy a escuchar, pero voy a decidir lo que es más propio para él, pero sí le vamos a dar su derecho a participar. Entonces, es como estos 4 principios rectores los vamos a aplicar en cada uno de los derechos. Sobre este ejemplo que pusimos de la vida privada, ¿tienen algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, entonces aquí, ¿cómo coexisten los principios rectores con los propios derechos, con los 33 derechos que establece la propia Convención sobre los Derechos del Niño? Ahora, es importante destacar, cuando les digo, ahorita que estaba hablando de niño o menor de edad, menor de 18 años de edad, pues algunos de ustedes van a decir, oiga, señor, usted está totalmente equivocado porque la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que niño es aquella persona de 0 a 12 años de edad y adolescente pues es la persona de 12 a 18 años de edad. Y más aún porque como usted es del Tribunal para Menores Infractores, pues ustedes son menor, usted
ustedes son justicia penal de adolescentes, y obviamente la justicia penal de adolescentes es de 12 a 18 años de edad, como dice la propia Constitución. Sin embargo, pues yo les diría a ustedes que, pues no, es una visión o una situación pues muy deficiente. El artículo primero de la Convención nos señala que el niño es toda persona menor de 18 años de edad. Y, como yo lo comenté al inicio, el artículo 133 constitucional señala que cuando es ratificado por el Senado de la República un tratado, se convierte en ley suprema. Y obviamente, en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no lo tengo aquí, pero se les va a dar lectura, dice: es una de las obligaciones que tienen todos los estados que firmaron la Convención. México la firma en 1989, la ratifica en 1990 y nos dice: los estados parte adoptarán todas las medidas administrativas y legislativas y de otro índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a derechos económicos, sociales y culturales, los estados adoptarán las medidas hasta el máximo de sus recursos que les pongan cuando sea necesario dentro del marco de cooperación internacional. ¿Qué quiere decir la primera parte de este artículo? Que México, en 1990, que ya está ratificado, se obligó a hacer cuestiones administrativas y legislativas para adecuar el marco interno de nuestro país al texto del Tratado Internacional. Más aún, hay un tratado de Viena sobre el cumplimiento de los tratados que en su artículo 26 y 27, en el primero dice que los tratados de los estados se obligan de la forma en que quisieron obligarse, y obviamente todos dan cumplimiento a los tratados de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que México, a partir de 1990, solamente podía considerar que fueran niños los menores de 18 años. Sin embargo, a partir de 1990 a la fecha, todavía estamos hablando que estamos en el 2018. Ha transcurrido un tiempo considerable y aún no hemos estado del todo bien ni hemos armonizado nuestras legislaciones. Les quedamos a deber a los menores, y más aún hemos hecho legislaciones contradictorias, porque estamos estableciendo en la Ley General de los Derechos del Niño del 2014 lo que es niño, con una definición diferente a la considerada por la propia Convención, y lo que es un adolescente. Y posteriormente aún no estamos cumpliendo con lo que la definición que nos da la propia Convención. Esta situación es importante y trascendental, porque cuando hablemos del sistema universal o del sistema interamericano de los derechos de los niños, pues obviamente nos van a decir que son derechos de niños, y aquí nos van a decir: oye, pues es que no te aplica esta jurisprudencia porque resulta que no es niño, aquí es adolescente. Sin embargo, hay que verlo a la luz de los tratados internacionales. No quiere decir que se tiene que hacer, pues obviamente modificar la legislación. Aquí lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la segunda parte de la plática que tengo. Es después de la Convención tenemos después de la Convención, aquí está el artículo 4, fíjense, perdón, lo que les decía: los estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y autoridades efectivas para hacer los derechos reconocidos en esta Convención. Y a partir de 1981, esto es importante porque tomamos como antecedente la Convención, sin embargo, si hay que destacar, por eso lo pongo ahí entre paréntesis, México había firmado un tratado internacional. Este tratado internacional es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José. Y en su artículo 19 nos decía: todo niño tiene derecho a las medidas de protección y condición que el menor requiera por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Y más aún, si nos vamos, no es el tema del día de hoy, pero sin embargo es importante destacar, y lo tendría que hacer del conocimiento, porque si no, pues sí les caería de ver ahí y les mentiría y nos diría una cuestión muy importante. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala la protección de la vida desde el momento de la concepción. Todas las leyes de aborto y todas las cuestiones son contrarias. Y si aplicamos el artículo 11 y el artículo primero con la reforma de derechos humanos de 2011, nos habla de una protección pro persona, de una interpretación convencional, es decir, cuando el tratado internacional le dé mayores garantías. ¿Y aquí le va a dar mayores garantías? Al menor.
al concebido, porque desde ese momento está concebiendo la vida desde el momento de la concepción, no desde el momento, como lo dice la legislación civil, que nazca viable y obviamente tenemos derecho, sino que aquí no están hablando de otra cuestión. Pero bueno, ese no es el tema, sin embargo, quiero tocarlo como un antecedente, el artículo 19 de la Convención Americana, que fue anterior a la propia Convención sobre los derechos del niño. En 1998, ya el segundo, aquí sí me gustaría hacerlo aquí. Esta es, entre paréntesis, única y exclusivamente antes de la convención. Aquí debería haber puesto Convención sobre los derechos del niño, repito, 1989, ratificar en 1990. ¿Qué pasa después de la convención? En 1998, México acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ya la Corte nos va a aplicar, la Corte Interamericana, y las resoluciones que ahí emanen, pues obviamente van a ser vinculatorias para el Estado mexicano. Es importante tomar esto porque si nosotros buscamos el sistema interamericano, con la Corte Interamericana, vamos a ver que hay resoluciones sobre los derechos de los niños y concretamente sobre justicia para adolescentes, las cuales son vinculatorias. En 1999 se firma el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual la provisión de peores formas de trabajo de los niños. En el 2000 existen dos protocolos facultativos de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, los que les digo que tiene suscrito Estados Unidos, aun cuando no ha ratificado la Convención. El primero sobre la participación de los niños en conflictos armados y el segundo sobre la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización de pornografía infantil. En el año 2000, concretamente en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril, la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se empiezan a garantizar derechos específicos para los niños. En el 2001, la observación general del comité. El comité es el órgano, esto no se los comenté, todo tratado internacional tiene un órgano de vigilancia. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de vigilancia y órgano interpretativo de la propia convención. Es decir, al Estado mexicano, como a todos los estados, nos hacen observaciones generales y nos dicen si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con los lineamientos de la convención y concretamente con el artículo 4, si nuestra legislación interna está adecuada a la propia convención. Tanto la legislación procesal, civil, familiar, menor, todas ellas. Y obviamente también tiene la facilidad o la facultad de interpretar la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, si existe alguna duda o algún artículo no es claro o cuáles son los alcances de un artículo, va a emitir una observación general. A la fecha hay 20 observaciones generales interpretativas de la propia convención, las cuales son vinculatorias, claro, porque es la interpretación y los alcances de la propia convención sobre los derechos del niño. Entonces, en el año 2001 emite la primera observación que nos dice los propósitos de la educación. En el año 2002, en relación que en 1998 habíamos sentado la competencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, pues como todo órgano jurisdiccional, puede conocer de cuestiones contenciosas y cuestiones voluntarias. La contenciosa sería cuando hay un pleito contra algún estado en particular porque no esté cumpliendo el Pacto de San José de Costa Rica, o una opinión consultiva que sería cuando le piden que interprete. Y como ustedes recordarán, pues el artículo 19 dice: todo niño tiene derecho a las medidas de protección, condiciones que el menor requiere por parte de su familia y la sociedad del Estado. ¿Qué nos dice? Pues no sabemos qué nos dice. Entonces el comité le pide a la Corte Interamericana que emita la opinión consultiva 17/2012 y nos interprete los alcances del artículo 19 del Pacto de San José, para decirnos cuáles son esas medidas especiales que se requieren. Es una observación divina, muy bonita, que se la recomiendo que todos la lean, porque no solamente abarca la justicia de adolescentes, que a mí tanto me interesa, sino que abarca toda la participación del adolescente y del menor en todos los ámbitos jurisdiccionales y en toda su vida. Entonces es una observación muy completa y es parte, digamos, que fundamental del sistema interamericano de derechos humanos.
Del sistema universal tenemos la Convención y las 10 y las 20 observaciones generales. Del sistema interamericano solamente tenemos la opinión consultiva y las resoluciones contenciosas que ha resuelto la Corte Interamericana. Posteriormente, en el 2002, se emite la segunda observación general del Comité de los Derechos del Niño, el papel de las instituciones nacionales independientes de los derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño. En 2003 se emite la observación general del Comité de los Derechos del Niño, el SIDA y los derechos del niño. Posteriormente, en el 2003, la observación 4, salud y desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención Americana. 2003, medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos, artículo 4, 42, párrafo 6. Estas son las medidas generales de aplicación de la Convención. Esto es muy interesante para que si ustedes quieren leer, decir, oye, ¿por qué el expositor decía que son niños menores de 18 años de edad y no toma en cuenta lo que dice la ley general y la ley de menores, que son adolescentes? Porque aquí nos está diciendo los alcances y la obligación legislativa que tiene que haber modificado toda la ley, no con posterioridad a sacar una denominación diferente. En el 2005, y lo pongo con negritas, la reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos dice que se crea un sistema integral de justicia penal para adolescentes, haciendo cumplir lo que señalaba el artículo 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos establece que los menores tienen que tener un sistema diferenciado de responsabilidad y que obviamente tenemos que adecuarnos a la edad mínima de responsabilidad penal que establece la Convención. ¿Cuáles serían? Los 12 años de edad. ¿Hasta qué edad se puede aplicar este sistema diferenciado? Aplicamos el artículo primero a los menores de 18 años de edad. Entonces fíjense lo que pasaba, esto es triste. Estamos hablando que en 2005 17 estados de la República Mexicana tenían una edad penal inferior a los 18 años de edad, entre ellos Durango, y los juzgábamos como si fueran adultos. ¿Qué fue lo que pasó? Se creó el Tribunal para Menores Infractores. Aquí está el licenciado Salvador Galván Soto, que no es la gente del Ministerio Público, y dijo, no, yo soy contrario al artículo 14 constitucional y no deben salir. Lo que pasó fue que se sobreseyeron todas las causas, porque obviamente era una violación a derechos humanos, una violación a la propia Convención, que la Convención ya era desde 1990 parte de nuestro derecho en términos del 133 constitucional, y no podíamos aplicar una justicia de adultos a una persona menor de 18 años. Esto es importante porque a lo mejor algún político que se haya hoy de la ciudad del Estado de México y que está hablando que va a hacer una reforma al artículo, al sistema de adolescentes para juzgar y castigar desde los 16 años de edad a los grandes. O sea, como si fueran grandes, porque dice, si cometen delitos de grandes, hay que juzgarlos como adultos. Y no, eso no puede ser, porque tenemos una propia convención en donde señala el artículo primero que el menor son de 18 años, entonces no podemos bajar la edad penal. Es una mentira que les pueden decir, pero realmente jurídicamente no tienen sustento, porque el hecho de que México se declarara en contra de la propia convención, que vimos que es la más firmada, pues obviamente esto nos repercutiría económicamente como una violación a derechos humanos, además de que los derechos humanos no pueden una regresión hacia lo ya obtenido. Conclusión, en 2005 seguimos con el comité, trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera del país de origen. Observación 7, comité de la realización de los derechos del niño en la primera infancia. 2006, fecha límite para establecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes en los estados de la República. Comentábamos en un momento que la reforma fue el 12 de diciembre del 2005, en donde se reformó el artículo 18 constitucional para establecer la justicia para adolescentes, dado un tiempo a los estados para que el 12 de septiembre empezaran los sistemas integrales de justicia para adolescentes, dando cumplimiento al artículo 37 y 40 de la Constitución. En 2006 seguimos con las observaciones del comité, el derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, artículo 19, párrafo segundo, artículo 28 y 37 y entre otros del propio comité de la Convención sobre los Derechos del Niño. 2006, observación general 9, los derechos del niño con discapacidad. 2007, esto es algo, una de las más importantes para los que trabajamos con justicia para adolescentes, y fíjense cómo se llama, esto es importante, no se llama adolescentes, ni justicia penal para adolescentes, se llama los derechos del niño en la justicia de menores. Entonces, el Tribunal de Menores Infractores, que es el único que no ha tenido la denominación como Tribunal de Justicia para Adolescentes, como el caso de Morelos, o jueces especializados en justicia para adolescentes, pues obviamente hemos contenido y hemos mantenido que en la denominación internacional.
por encima de todos los estados, porque el cumplimiento de los tratados es para todo México. Y nosotros, los legisladores de Durango, son parte de México y mantuvieron, y dijeron, por encima de una ley general, por encima de la ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes, nosotros tenemos la denominación de menores porque es la denominación internacional correcta. 2009, observación general de los niños indígenas, sus derechos y virtudes en la convención. Esta es una observación importante y es la que vamos a dedicar la última parte de la plática, que sería el derecho del niño a ser escuchado. 2011, el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 2011 es la reforma, el día 12 de octubre, en el Derecho de la Federación, artículo 4, en donde da el sustento para la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La concurrencia es una ley general, por lo tanto, ahí establece qué va a ser competencia de la Federación y qué va a ser competencia de los estados, y los estados tendrán que sacar una ley sobre los derechos de los niños estatales. Nos habla del interés del menor en todas las actuaciones de ámbito administrativo o ámbito jurisdiccional, y obviamente modifica la reforma al artículo 4 del año 2000. En el 2012 hay un protocolo facultativo por parte de la Convención, un tercer protocolo, un protocolo de comunicaciones, en donde le da facultades al Comité de los Derechos del Niño a que el comité resuelva cuestiones litigiadas personales. Es decir, si un Estado le está cumpliendo un derecho, se podría ir directamente al comité. Sin embargo, como ustedes lo ven ahí al final, México no ha ratificado ese protocolo facultativo, y los protocolos facultativos, si no se ratifican, pues obviamente no entran en vigor porque son autónomos de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, ahí lamentablemente pues todavía no podemos ejercerlo. Sin embargo, es importante, y es una de las observaciones que se han hecho del Estado mexicano, pues que en poco tiempo lo ratifique. En 2013 tenemos la observación 14, 15 y 16, todas ellas también del Comité de los Derechos del Niño, sobre el derecho a la salud. La 14 es una importantísima porque nos va a decir cómo vamos a evaluar el interés superior del niño. Y la 16, pues obviamente sobre las obligaciones del Estado por el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. En el 2013 también la 17, sobre el derecho del niño al descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas, vida cultural y las artes. Te recomiendo mucho que la bajes, la leas, para que veas lo que tienes derecho, ¿verdad? Observación del canal 18 sobre las prácticas nocivas adoptadas de manera conjunta por la Recomendación Mundial 31 para la discriminación de la mujer, obviamente para las cosas de cuestiones de las niñas. En 2014 sale la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que conocemos, que también entró en vigor a partir del 5 de diciembre. Y fíjense, esto es importante para lo que vamos a tocar. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contiene dentro de sus derechos el derecho de participar en todos los procedimientos administrativos y jurisdiccionales al menor. Y daba 180 días para que las legislaciones estatales y federales se adecuaran. Obviamente el sistema de justicia penal para adolescentes, pues como ya tenemos una reforma del 2005 y ya tenemos la fecha que hemos platicado del 12 de septiembre del 2006, que hacía obligatorio a los estados de la República tener un sistema, pues ya tenemos un sistema de justicia diferenciado en donde además, pues obviamente ya se respetaban los derechos de los niños. Sin embargo, hay otras materias que no se han tocado adecuadamente, en algunas deficiente y en algunas no se han tocado. ¿Cómo qué materias? Y tenían la obligación de reformar y garantizar el derecho de participación porque es una ley general, y si no, derogaba todas las leyes que se opusieran a la presente. Entonces yo aquí les pregunto, claro, ya ahorita sabemos que hay una reforma que próximamente, bueno, ya se pasaron del tiempo que establecieron para emitir el Código Nacional de Procedimientos Familiares y Civiles. Sin embargo, pues ya se pasaron, hay una omisión legislativa. Sin embargo, pues bueno, ahorita vamos a analizar que en 2014 a la fecha nuestro Código Civil, Código Procesal y Código que contiene todos los derechos de la familia, y el Código en ese momento, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues obviamente no establece y no están adecuados a garantizar la participación adecuadamente de los menores en los procesos jurisdiccionales. Las leyes de justicia alternativa obviamente tendrían que haber sido adecuadas. Y lo más triste, ¿qué pasa si no se adecuaron?
El artículo primero de la ley dice, entra en vigor el día 5, el segundo de las 180 días, y el tercero dice, todas las disposiciones que se pongan en la presente se derogan. Entonces, obviamente no tendrán vigencia porque están contraviniendo a la Ley General de los Derechos de los Niños. Y obviamente estarían contraviniendo a la propia convención. En el 2015 hubo una reforma al artículo 1873, fracción 21, inciso C, en donde se reforma y se establece que la justicia para adolescentes ya no va a ser estatal, sino que va a ser competencia única y exclusivamente del Congreso de la Unión, y vamos a tener una ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la cual salió el 2006, el 16 de junio del 2006, y entró en vigor el día 18 de junio del 2006, esta ley. ¿Perdón? 16, sí. Y posteriormente en 2006 también se emiten dos observaciones, la 19 y la 20, estamos en la 20. La primera, el gasto público y los derechos del niño, es decir, no podemos establecer, decir que no podemos darles o respetar los derechos porque no hay presupuesto, porque como es interés superior del niño, lo que es fundamental sería destinar gasto público para los derechos del niño. Y la 20, sobre la aplicación de los derechos del niño y la niña durante la adolescencia. Estas legislaciones que vimos ahorita es todo el marco jurídico que tendríamos que conocer cuando hablemos de los derechos de los niños en particular. Esto es lo que nos marcaría verdaderamente una especialización, pero recordemos que esto es solamente el contexto jurídico. Para poder aplicar y darle vigencia a esto, tendríamos que tener conocimientos multidisciplinarios, es decir, saber la etapa de evolución del adolescente desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista pedagógico, desde un punto de vista social, y obviamente para poder verdaderamente ejercer estos derechos. Sobre todos los derechos y todas las leyes que hemos visto y observaciones generales, ¿tienen alguna duda? ¿No? Voy a partir a platicar ya mi última parte de la conferencia, bueno, la plática, porque realmente no es una conferencia, sobre la observación general 12. Esta observación general, y ya vimos que el derecho a participar es un principio rector, ya vimos que no solamente está emanado de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, y obviamente su artículo 12, y también está contenido en la Ley General de los Derechos de los Niños, como lo platicamos, y que obliga, pues obviamente, a todas las autoridades a escuchar a los niños. Obviamente, como no hay una discriminación, este derecho de participar se lo vamos a dar a todas las personas. Obviamente, ustedes me preguntarán y dirán en este momento, bueno, ¿cómo un niño de 2 años de edad va a participar en un proceso jurisdiccional? Pues bueno, el derecho lo tiene y tiene un principio de autonomía progresiva. Si nosotros nos vamos y entendemos este derecho desde el punto de vista de la evolución, lo podemos ubicar en una primera infancia. Y en la primera infancia, pues obviamente el menor no va a poder participar de forma directa, sin embargo va a tener una suplencia. ¿Y quién es la persona que va a garantizar la participación del proceso? Pues obviamente, si no están los padres, sería el procurador de protección, que al final de cuentas va a garantizar y va a velar por los intereses y por los derechos de este menor. A lo mejor, si en el caso del ejemplo, el menor fuera un menor de 14 años de edad, pues va a contar también con la asesoría de acompañamiento hacia los padres o del procurador de protección en caso de que no los tenga, pero a lo mejor lo podemos escuchar ya más directamente de él. Esto nos lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando nos habló del interés superior del niño y del derecho a participar en los procesos. Hay varias resoluciones al respecto, pero en el caso concreto voy a traer a colación un comentario sobre una de ellas, en donde una persona, y fíjense la importancia que da el derecho a participar, una de las personas, son 2 menores, uno de 9 años y uno de 11 años, hay abuso sexual, y la mamá del menor de 9 años, pues obviamente concede el perdón. Obviamente concede el perdón, el juez al momento de resolver, pues al llegar el perdón, pues el delito, en aquel entonces delitos no considerados graves, pues obviamente dicta el sobreseimiento. Obviamente la gente del Ministerio Público no está de acuerdo, impugnan, la sala confirma, se van al amparo, en el amparo confirman, se da la revisión y en la revisión dicen, espérame, hay un derecho de interés superior del niño y de participar. Y obviamente el menor de 9 años
pues obviamente no está ejerciendo el derecho de participar porque no se le está escuchando. Y si se le está escuchando contrario a sus intereses. Porque si bien es cierto, la madre se está desistiendo y está otorgando, lo que pasa es que la mamá está dejando sin la reparación del daño en beneficio del menor. Y por lo tanto no puede ser atendido el derecho a participar por parte de la madre porque es contra los propios intereses del propio interés del niño. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta y dice que hay que aplicar pues obviamente el derecho a participar, y en el caso de que la madre pues obviamente tendría que haber garantizado con el procurador de protección para verificar si realmente este derecho a la reparación del daño había sido observado o no, y se había garantizado también la participación del menor en el procedimiento. Estos son criterios interesantes que se hablan sobre los derechos del niño a participar, y de una u otra forma lo tenemos que tomar en cuenta. Si bien es cierto, nuestras legislaciones estatales, y ahora esperemos que la ley nacional pues nos contemple y se contemple y se garantice el derecho a participar en todos los procedimientos. Aquí en la observación general 12, que es la que les voy a comentar, para los que ya tienen conocimiento, pues obviamente las observaciones vienen por párrafos y nos va a decir y nos va a explicar el alcance a lo que es el derecho a participar. Y aquí el derecho a ser escuchado, concretamente en el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención, y nos dice que en los párrafos 32 al párrafo 39 nos va a explicar la Convención cómo se va a garantizar el derecho a participar y ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecta al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado, y en concordancia con las normas y procedimientos de la ley nacional. Obviamente, cuando entramos a esta cuestión, pues que nos dice cuál es aquel procedimiento que le puede afectar al niño. En el párrafo 32 nos aclara de forma clara que el párrafo dice: todo procedimiento judicial administrativo que afecta al niño, el comité recalca que esta disposición es aplicable a todos los procedimientos judiciales pertinentes que afectan a niños sin limitación y con inclusión, como por ejemplo cuestiones de separación de sus padres, custodia, cuidado, adopción, niños en conflicto con la ley, niños víctimas de violencia física, psicológica, abuso sexual, otros delitos o delitos cometidos por los menores. Es decir, nos está hablando de familiar, nos está hablando de penal como víctimas, y nos está hablando de un sistema de justicia especializada para adolescentes. En todos y cada uno de los ámbitos tenemos que entender. Otra cuestión es importante, es decir, que por la propia edad no vamos a discriminar al menor, sino que lo vamos a escuchar acordando que al principio de autonomía progresiva, acorde a su circunstancia y acorde a su propiedad, y obviamente tendremos que auxiliarnos pues, de autoridades específicas. Estas cuestiones esperemos que en la propia ley nacional en materia familiar y civil pues se contengan buenas prácticas que garanticen verdaderamente el derecho a participar de los menores en los procesos judiciales, ya que actualmente sí existen algunas prácticas, lo cierto es que no han sido totalmente legisladas. Hay protocolo, como tenemos, y como el día 12 va a ser un pequeño comercial, el día 12 va a estar aquí el señor juez Carlos hablándonos del protocolo de actuaciones para que se imparten niños y niñas que afecten niños y adolescentes en un problema, en un asunto jurisdiccional, y obviamente nos hablan de reglas importantes. ¿Cómo debe garantizarse esta participación? Bueno, se le debe informar al niño que va a participar, cuáles son los alcances, pero en un lenguaje que lo entienda, y obviamente también el derecho a decirle que quedó la resolución. Posteriormente, el niño, para poder ser escuchado o participar, ya lo comentamos, debe haber un acompañamiento, ya sea de sus padres o del representante de la Procuraduría de Protección o alguna persona que le dé confianza. El acompañamiento viene a sustituir o viene a darle una especie de soporte al adolescente o al menor dentro del procedimiento. ¿Para qué? Para que obviamente no tenga esta cuestión de tener un nerviosismo o tener una situación de zozobra. Recordemos que muchos de los espacios de los juzgados y de las áreas jurisdiccionales y administrativas no están adecuadas para niños. Simplemente el hecho, de hace algunos años, creo que 2 años, platicamos aquí con el doctor Piña en otra participación, que comentamos que las sillas donde sientan a un menor, obviamente el hecho de que el menor no alcance el suelo, ya desde ahí estamos pues no solamente lesionando, sino que lo estamos haciendo incómodo.
mucho más incómodo va a ser una participación en un procedimiento en donde no va a entender, no va a saber. Recordemos también que el niño tiene un pensamiento egocéntrico, y el pensamiento egocéntrico lo lleva a pensar desde su punto de vista que todo lo concibe partiendo de él. Entonces, para él, llevarlo a un procedimiento jurisdiccional, a lo mejor nada más vamos a escuchar lo que dijo, a lo mejor fue víctima, pero él va a creer que le van a castigar a él, que él hizo algo malo. Y obviamente esto es parte de que tenga una persona que lo acompañe y que se le explique en sí lo que tiene el procedimiento. Otra de las cuestiones, pues existe, y lo dice el protocolo de actuaciones judiciales, una prueba de capacidad. Obviamente, si hay una persona, no se le pide una prueba de capacidad por un perito específico, pues no podemos determinar, no podemos desestimar solamente por la edad la falta de testimonio. Esta es una prueba para ver si tiene realmente la capacidad de entender y comprender lo que va a participar en el procedimiento. Sobre el testimonio del niño, pues obviamente el testimonio del niño requiere una valoración específica y especial. Antes era muy fácil, y había criterios de la octava época en donde decían que el testimonio del niño, pues obviamente como era menor de edad, era incapaz, pues obviamente no tenía validez alguna, o a lo mucho se le puede dar valor lingüístico. No, señores, yo creo que ahora a los niños, tanto en un proceso especializado para justicia para adolescentes, que juzgamos niños que cometen conductas, pues también hay que escuchar a los niños testigos y darles un valor preponderante dependiendo de su declaración. Si son testigos que vieron y que aprendieron y vieron todo a través de los sentidos, o son de oídas, hay que valorarlos directamente, no en sí por la edad, sino en sí por el testimonio que van a rendir. De igual forma, otra de las cuestiones, hay que poner medidas de protección, cómo se va a tomar un testimonio de un adolescente o una participación. Estas medidas de protección van desde garantizar, desde la participación de un psicólogo hasta la seguridad y la cuestión de, obviamente, las audiencias tienen que adecuarse al momento del testimonio, de la participación del adolescente, tienen que ser lo más breve posible en un lenguaje que le entienda. ¿Por qué? Porque sería hablar de un sistema jurídico, obviamente lo estamos discriminando, no va a participar y menos va a poder defender y va a poderse defender en el procedimiento. Otra de las cuestiones es garantizar en todo momento que el adolescente o el menor que va a participar en el proceso legislativo jurisdiccional no tenga contacto con los adultos que de una u otra manera lo pueden influir para tomar en cargo la decisión. Las audiencias, pues obviamente donde va a participar un adolescente o un menor, ya sea en materia familiar, en materia penal, en materia de menores, tiene que ser un horario adecuado para él, y obviamente debe ser el primer testimonio que escuchemos, porque lo debemos tener en el menor tiempo posible dentro del procedimiento para efecto de que sufra el menor de los cargos. Estas son algunas reglas específicas. Debe haber salas especiales para los menores, debe de haber una sala, un área lúdica para que el menor pueda evitar el estrés. Obviamente, estas cuestiones, evitar que el testimonio del adolescente o del menor sea solamente uno, para evitarle el mayor número de revictimización posible. Ya esto en Costa Rica ya hay un avance importante cuando se habla, y lo hemos comentado también en otros momentos, y más que nada con el personal tribunal, que hablamos de, obviamente, escuchar y llevar como prueba anticipada. No solamente las pruebas anticipadas que nos contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también para evitar la revictimización. Una prueba anticipada sería, en lugar de escuchar al menor, que le escuche el MP, que luego lo escuche el psicólogo, que luego lo escuche el trabajador social, que luego se llegue a juicio oral. O sea, a lo mejor podemos hacer todo eso en una sola instancia, haciendo una prueba anticipada, que quede video grabada, y obviamente ya no tenemos que exigir ni llevar a juicio oral, para efecto de que, pues obviamente, de que la persona sea atendida y sea garantizado su derecho a víctima, para que a partir del segundo día, o día completo, ya esté en un tratamiento y esto mitiga y disminuye. Bueno, yo creo que todavía nos falta mucho para las legislaciones. Me da gusto que vaya a haber una legislación procesal familiar, en donde esperemos que en esa legislación procesal familiar pues ya se contemplen muchas de las prácticas y de los protocolos y de las reglas y las sentencias de la Corte Interamericana. De igual forma, tengo entendido que hay una ley de mecanismos alternativos, así como hay en materia penal, hay una específica para materia familiar. Pues obviamente también sería interesante que se respeten estos derechos, y obviamente pues el Código Nacional, si nos queda corto y no contempla muchas de las cuestiones sobre la ley de justicia restaurativa, pues
también los contempla, pues esto no es óbice para no respetar lo que ya está en la propia convención. Entendemos que nuestro sistema jurídico ya se compone de un bloque de constitucionalidad, en donde a partir de 2011 el bloque de constitucionalidad es la Constitución, todos los tratados y obviamente todos los instrumentos internacionales vinculantes, que son los que nos acabamos de referir, y obviamente todas las autoridades en ejercicio de sus funciones, tanto jurisdiccional como administrativo, debemos preservar, respetar y garantizar los derechos humanos. Y estos derechos son derechos humanos específicos, por lo tanto deben ser garantizados. Sería con lo que acabo, no sé si tengan alguna duda, pregunta o algo que quieran formular. Adelante. Considero que las novelas que se están... Considero que las novelas actuales están muy pasadas de tono en cuestiones de sexualidad y donde se ve cosas que anteriormente no veíamos incluso hasta las 11 de la noche. Entonces ahí estamos en la observación general del 2013 en el artículo 17 en relación a la vida cultural. En este rubro que usted nos señala acertadamente sobre de la violencia psicológica, también es una parte inductiva hacia la corrupción de menores. Por eso ya se ven muchas adolescentes embarazadas, etcétera. Sí debería de existir una regulación fuerte para las cadenas televisivas de ciertos horarios y en ciertas etapas y escenas bastante sexuales, y que incluso para la gente mayor es pues un poco molesto para gente de cierta moralidad. Entonces, y más para los niños, sí considero yo que debe de haber una legislación y debe de haber una sanción fuerte a esas cadenas televisivas por esa corrupción. Fíjese que padre que toque este tema, porque obviamente hablamos de los principios rectores, y uno de los principios rectores, el previsto en el artículo 6, desarrollo y supervivencia. Yo creo que el contenido, tanto del programa, sin ser pues bueno, sin ser tan conservador, pues obviamente sí debe ser regulado el contenido de los programas, porque no solamente el contenido explícito de alguna telenovela o alguna serie que esté, sino más que nada también la cuestión de la violencia. Y obviamente aquí nos destaca una cuestión: no todo es responsabilidad del Estado cuando hablamos de los derechos de los niños. Hay una responsabilidad de la familia, hay una responsabilidad de la sociedad y hay una responsabilidad del Estado. Entonces obviamente aquí, si estamos viendo que hay contenidos publicitarios, contenidos de programas en horarios no acordes, la responsabilidad es de los padres que lo permitimos, la responsabilidad es también de la sociedad, que no nos imponemos y no garantizamos que se garantice, y el Estado también al tener la control de programación. Pero pues obviamente pues el Estado cumple, como en el caso de un videojuego que señala que es un contenido para mayor de 21 años, y el Estado está cumpliendo porque lo reguló, lo prohibió. Sin embargo, pues a lo mejor el que no cumple ahí son los padres, que vamos y le compramos el videojuego sabiendo y leyendo la lectura que es de 21 años, y ahí andan jugando esos videojuegos violentos, y tú sabes cuál es. No, eso sí, o sea, es parte, no podemos culpar solamente al Estado, sino que tenemos que irlo referentemente a que es la responsabilidad de cada quien en materia de niños, y obviamente para poderlos garantizar tenemos que entrar los tres fuerzas. Pero gracias por su participación. No sé, ¿alguien tiene alguna otra participación? ¿No? Adelante, doctor Pineda. A mí me queda la duda del derecho a ser escuchados. Si le vas a comprar boletos para el estadio, quisiera que, obviamente, yo creo que sí, portarían sus calificaciones en las adecuadas. No, mi pregunta va más en el sentido de cómo ves el futuro de la justicia federal en menores. Es decir, sé que el día de hoy, pues a ti te toca, bueno,
a ti como presidente del tribunal, del tribunal, la justicia federal como que se ha aletargado un poco en ese sentido. Sé que hay capacitación y todo eso. ¿Cuál es el futuro que tú avisoras en ese sentido? Yo creo que la ley nacional nos da una salida muy interesante, que es la justicia auxiliar. Nosotros como tribunales estatales vamos a seguir conociendo en materia federal, ya sin la jurisprudencia, sin esta cuestión. Pero también hay que entender una cuestión muy interesante. ¿Cuántos asuntos realmente repercute la justicia federal a algunas entidades? Entonces hay entidades como por ejemplo el caso de Durango, estamos hablando de que anualmente de delitos federales, yo creo que estamos hablando no más de 10. Entonces vas a tener 3 jueces, un juez de control, un juez de juicio oral y un juez de ejecución para verdaderamente cumplir y que estén en un solo estado para conocer de 10 asuntos, pues la verdad las cosas se me hace duro. Ahí lo que yo estoy planteando, lo que yo veo, pues que nos da una parte de la Casa de la Cultura Jurídica y de esa manera nosotros, ¿cómo se llama? Podemos seguir viendo al fiscal. No, yo creo que a final de cuentas puede haber apoyos a través de capacitaciones, a través de estas cuestiones que de una u otra benefician a los estados y que de una u otra manera descarguen esta discusión. Porque obviamente tener 3 jueces para 10 causas en algunos estados, ¿no? Habrá estados en los que se requiera, como por ejemplo el caso de Tamaulipas, el caso de Michoacán, pues obviamente se requiere. Sin embargo, la federación tiene hasta el 2019 para entrar y están haciendo esfuerzos de capacitación a los defensores públicos federales para gozar de esta cuestión y han capacitado a prospectos de jueces que sirvieran como juez de ejecución para de adultos, pero también que tuvieran la capacitación en adolescentes. Entonces, todavía no deciden porque realmente el número de asuntos en algunos estados pues no dan las condiciones. Gracias. De nada. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, aprovechando ustedes, los que no lo han descargado, ahí se los dejo, página del Tribunal de Menores, pueden descargar el libro del principio de especialización. Y el siguiente comercial sería el día 12 con el señor juez Carlos para efecto de llevar a cabo el protocolo de acciones judiciales, ¿verdad? Pues bueno, no me queda más que agradecer a todos ustedes su participación. Ya si me quisieron preguntar, pues me imagino que entendieron, y si no quedo sus órdenes, ahí les voy a poner mi dirección, mi correo electrónico y cualquier duda en Twitter, cualquier cuestión estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación agradece la excelente participación del doctor Alejandro Ramón Fuentes, para el que pido nuevamente un fuerte aplauso. En este momento el director de esta sede le hace entrega de un reconocimiento por su gran intervención en este evento. Les recordamos que la siguiente sesión de este seminario es el próximo martes 17 de abril en punto de las 6 de la tarde. Y el jueves 12 el protocolo de actuación para quienes juzgan en casos de niñas, niños y adolescentes.